¿Alguna vez eso? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados alumnos. Hoy les quiero pedir una gran disculpa por no poder dictar la clase en la mañana por cuestiones laborales, pero ya estamos aquí y vamos a dar inicio a esta clase, que es la sexta semana. Ya solo faltan 2 semanas para, para acabar con para terminar con este proyecto de Aprende sin Barreras. Bueno, como pueden ver, pues yo soy el profesor Vladimir y vamos a dar inicio a esta clase de biología. Y los temas que vamos a ver el día de hoy son 2 temas. Uno que es la teoría de la generación espontánea y el segundo que es la teoría de la panspermia. Como podemos ver aquí, una imagen de una mosca que es la protagonista, se podría decir, de este primer tema. De este tema que es la teoría de la generación espontánea, vamos a ver cómo es que se formó o qué es lo que le da origen a este tema o a esta teoría, basándonos o basándose a raíz de la materia orgánica e inorgánica. Bueno, ¿qué es la teoría de la generación espontánea? Bueno, aquí vemos y dice, es el nombre que recibió la creencia de ciertas formas de vida animal y vegetal que surgían de manera automática, o sea, espontánea, a partir de la materia orgánica, la materia inorgánica o alguna combinación de ambas. Bueno, esta teoría de la generación espontánea fue el nombre que recibió la creencia de que ciertas formas de vida animal y vegetal surgían de manera automática, o sea, espontánea, como dice ahí. Y esta teoría estuvo vigente por muchos siglos, aunque es una hipótesis que jamás pudo probarse científicamente, pero muchos creyeron comprobarla mediante la observación directa. Como podemos ver, cuando nosotros vamos a realizar alguna investigación, pues tiene que pasar por ciertos procesos, y el primer proceso o el primer paso para poder realizar una investigación pues es la observación. ¿Qué es lo que hacían estos filósofos o estos científicos? Bueno, filósofos, vamos a llamarlos así, eh, pues a raíz de lo que ellos observaban, formulaban hipótesis para poder convertirlos en teoría. Entonces, mediante esta observación, ellos se generaban esas dudas de todo lo que ellos veían, a lo que estaba a su alrededor. Pero ahorita vamos a ver quiénes fueron esos filósofos, quiénes son los mayores representantes de esta generación espontánea. Y estos filósofos griegos, el primero fue Aristóteles. Él creía en esta teoría y fue aceptada y sustentada por pensadores también que lo acompañaban, como el señor Sir Francisco Bacon y René Descartes.
entre otros, también está Isaac Newton. Y pues ellos desconocían el mundo de la microbiología. ¿Esto qué quiere decir? Que se aplicaban a las criaturas pequeñas tenidas por plagas o parásitos como moscas, piojos, garrapatas e incluso ratones. La creencia que era que si se dejaba en un recipiente los elementos, por ejemplo, digamos ropa interior o sudada, y se encontraba al cabo de cierto tiempo en su lugar algún tipo de animales, digamos ratones. Esta teoría sobre el origen de la vida no contradecía la reproducción convencional, ya que las criaturas obtenidas por la generación espontánea pues eran tan perfectas e idénticas como las nacidas de la reproducción sexual. De este modo, disculpen un momento. Bueno, continuamos. De este modo, se podía sustentar que la carne descompuesta, en este caso los excrementos o las mismas extrañas del ser humano, se daban por generación espontánea, eh, diversas formas de vida. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que todo organismo, ya dígase humanos o como dice ahí las moscas, generan algún tipo de descomposición. A raíz de eso, eh, a raíz de esto, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que observan estos filósofos? Pues empiezan a ver que la descomposición de la carne genera unos microorganismos, en este caso son lo que dejan las moscas, que son como unos tipos como gusanitos, que son los que se van reproduciéndose o multiplicándose eh, muy rápidamente. Entonces, pues a raíz de esto, ellos crearon esta teoría. Entonces, ¿qué decía Aristóteles? Pues él creía que la vida podría haber aparecido de forma espontánea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la generación espontánea aborda la idea de que la materia no viviente puede originar vida por sí misma. Bueno, Aristóteles pensaba también que algunas porciones de materia contenían un principio activo y que gracias a él y a ciertas condiciones adecuadas no podían, podían producir un ser vivo. Pues bueno, él aparte se guiaba a raíz de un huevo
es el principio activo, lo cual dirigía una serie de eventos que podían originar la vida. Por lo que el huevo de la gallina pues tenía un principio activo que lo convertía en un pollo. El huevo de un pez lo convertía en un pez y así sucesivamente. También se creyó que la basura o elementos en descomposición podían producir organismos vivos, cuando actualmente se sabe que los gusanos que se desarrollan en la basura son larvas de insectos. Entonces, la hipótesis de la generación espontánea fue aceptada durante muchos años y se hicieron ciertas investigaciones alrededor de esta teoría con el fin de comprobarla. Entonces, esta teoría de la generación espontánea, que era la que postulaba que el origen de la vida venía de, otros decían que provenía del barro, el polvo y otros pues de la comida descompuesta. Y pues como podemos ver, en, fue iniciada por el filósofo Aristóteles. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiere decir Aristóteles? Que todo esto se daba a raíz de un lugar inesperado, de que todo lo que estaba ahí, o sea, crecía o nacía solo. Pero ¿qué dice Abacón?
Bueno, ellos también eran parte de esta generación de la espontaneidad, porque ellos apoyaban para que, porque también observaban lo mismo que Aristóteles. Entonces, a raíz de eso, pues ellos también estaban en parte de acuerdo con él. Entonces ellos a través de esto, podían ver lo que podían dar origen a que existía vida también en en esos tipos de alimentos en descomposición. Bueno, esta generación espontánea se divide en tres experimentos. Por ejemplo, el primero se llama experimento Ready, que fue llevado a cabo por Francesco Redi. Él fue un médico italiano quien dudaba de que los insectos pudieran surgir espontáneamente de la putrefacción y que suponía que en algún momento algún insecto adulto debía depositar huevos o larvas sobre la materia en descomposición. Para comprobarlo, ubicó tres trozos de carne en tres envases, como podemos ver en esta imagen, en tres envases distintos. Uno de ellos abierto y otros dos sellados con gasas que permitieran el ingreso del aire al frasco, pero no no de las moscas adultas. Tras pasar el tiempo, hubo gusanos en la carne expuesta y no en las selladas, aunque sí hallaron huevos de moscas sobre las gasas. Entonces, había quienes no estaban de acuerdo, quienes se oponían a las ideas de Reddy, porque apoyaban la idea de la generación espontánea. Alegaron que no se había permitido que el aire entrara a los botes sellados y ellos decían que la falta del aire evitaba que hubiera generación espontánea. Reddy rediseñó su experimento y usó cubiertas. Estas cubiertas permitían que entrara el aire, pero dejaban que las moscas no aparecieran gusanos en los botes cubiertos de esta manera. Entonces, los experimentos de Reddy confirmaron la hipótesis de la biogénesis.
Bueno, y que la biogénesis es el proceso fundamental de los seres vivos que producen otros seres vivos. Por ejemplo, una araña pone huevos de los que saldrán más arañas. Es como lo que decía Aristóteles, que si, por ejemplo, de un huevo iban a hacer un pollo, que de los huevos de los huevecillos de un pez iban a nacer también peces. De ahí viene lo que es el experimento Spallanzani. ¿Qué dice este experimento? Este lo desarrolló un sacerdote católico, Lázaro Spallanzani, que fue preludio a la pasteurización. El italiano depositó caldo de carne en los envases, luego de haberlos calentado a temperatura de que matara a los microorganismos existentes y de haberla sellado herméticamente en el envase. Así demostró que los organismos no nacen espontáneamente de la materia, sino que provienen de otros microorganismos. Entonces, él también rechazó lo que es la generación espontánea y pues él diseñó su propio experimento para, pues para dar a conocer que él no estaba de acuerdo con lo que otros filósofos decían a raíz de la generación espontánea. Entonces, él investigó la capacidad de muchos animales inferiores de regenerar las partes de su cuerpo, entre otras ideas que él tenía. Entonces a raíz de estos caldos, él comprobó, perdón, que esos microorganismos, mientras estuvieran sellados, perdón, esos frascos, mientras estuvieran sellados, no iba a poder surgir vida, porque en realidad lo que generaba vida en esa materia inorgánica o en esa materia en descomposición era lo que dejaban las moscas. El otro se llamó Experimento Pasteur. Como podemos ver en esta imagen, viene como un proceso de cómo se lleva a cabo este experimento.
Este experimento fue desarrollado por el francés Louis Pasteur, que es el padre de la técnica de la preservación de alimentos, conocida como pasteurización. Él consistía en la introducción de caldo de carne en dos balones de destilación de boca larga y encorvada. En este caso, pues en forma de S, como podemos ver en la imagen, que va diciendo que, que se va, perdón, haciendo más fina conforme asciende. La forma del tubo permitía la entrada de aire, pero hacía que los microorganismos se quedaran en la parte inferior del envase. Esto quiere decir que sin acceder a la carne. Asimismo, él calentó el caldo hasta esterilizarlo y simplemente esperó. Entonces, tras varios días, no hubo señales de descomposición, tras lo cual Pasteur procedió a cortar la boca del envase y ahí, al poco tiempo, sí se dio la descomposición, demostrando que así que los microorganismos provenían de otros microorganismos y que en general toda forma de vida proviene de otra forma de vida que le antecede. Entonces, de esta manera, él demostró que la teoría de la generación espontánea era errónea y que todos los seres vivos procedían de otros seres vivos, como se acaba de mencionar. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que estos tres experimentos de estos tres científicos estaban en contra de la generación espontánea. Pues a raíz de la observación que ellos realizaban, pues veían que tapando estos recipientes, pues no habría forma de vida, pero que al destaparlos, o en este caso, dejar uno tapado y uno abierto, pues eh, generaba vida, pero que era lo que le daba vida a eso que estaba dentro, pues eran las moscas que, si podemos ver, en estos tiempos, si tú dejas algo destapado, al poco rato ya tiene larvas. ¿Qué quiere decir esto? Que las moscas son las que generan esos organismos y es lo que produce vida a esa materia descompuesta. Vean, muchachos. El siguiente tema es la teoría de la panspermia. ¿Qué es esta teoría? Bueno, es esta teoría que es el origen cósmico de la vida. Bueno, la teoría de la panspermia o el origen cósmico de la vida. Algunos científicos creen que la vida, eh, tal como la conocemos, se habría originado de forma extraterrestre.
Como podemos o como sabemos, el origen de la vida en la Tierra es uno de los enigmas fascinantes que puede que no lleguemos a resolver nunca. Existe un cierto consenso o existe la posibilidad por las evidencias científicas acumuladas hasta ahora en afirmar que la vida en nuestro planeta probablemente comenzaría hace al menos unos 3.800 millones de años. Además, una de las teorías más aceptadas sobre el origen de la misma asume que en la Tierra primitiva se daban las condiciones más adecuadas para que se sintetizaran las primeras moléculas orgánicas, cuyo nivel de complejidad habría aumentado progresivamente hasta formar otras más complejas. Sin embargo, otra hipótesis o alternativa del origen de la vida en la misma de Tierra y de connotaciones fascinantes, la panspermia, que viene a decir que la vida habría surgido fuera de de nuestro planeta. Aunque la idea pueda parecer rara, se han ido acumulando evidencias de que muestran que no sería tan complicado que ciertas moléculas orgánicas que son fundamentalmente para la vida hubieran formado más allá de nuestras fronteras y que ha llegado a la Tierra a través de meteoritos. Eh, la teoría de la panspermia sigue siendo eso, es una teoría, por lo que parece mucho más plausible que la vida se hubiera originado en nuestro planeta. Pero esto va más allá, muchachos, de cómo se originó esto. Son solo teorías de filósofos que creyeron que la vida en la Tierra se formó a raíz de los meteoritos, que esos meteoritos traían microorganismos que dieron origen a la vida, la vida en la Tierra, perdón. Sin embargo, hay otra hipótesis, otras más hipótesis que supuestamente prueban del origen de la vida en la Tierra. Bueno, Anaxágoras fue uno de los filósofos y él le dio un término a esta teoría que proviene de pan, que es todo, y esperma, que es semilla. Según el filósofo, pues era posible que la vida pues se originara en algún lugar del universo y llegase a la Tierra incrustada en restos de cometas o meteoritos. Y pues el término panspermia fue defendido o fue dado a conocer por el biólogo alemán Hermann Richter y el científico Alex Vinici. Entonces usaron esa palabra
para explicar el comienzo de la vida en la Tierra. Esta teoría se divide en dos partes, que se llama eh, panspermia natural y panspermia dirigida. La panspermia natural propone que los organismos vivos habrían llegado en meteoritos o cometas desde el espacio a la Tierra, y que existe a su vez la panspermia natural o dura, que dice que la vida se propaga por el universo mediante bacterias muy resistentes que viajan a bordo de cometas. Y la panspermia molecular o blanda, que se dice que lo que viaja por el espacio no son bacterias, sino moléculas orgánicas complejas que al aterrizar a la Tierra se combinaron con el caldo primordial de aminoácidos e iniciaron las reacciones químicas que dieron lugar a la vida. Si nos damos cuenta, muchachos, en el tema anterior, vemos cómo surgió el origen de la vida aquí en la Tierra. Y decía que la teoría esta teoría del tema pasado, decía que, bueno, unos decían que no se podría haber vida en la Tierra porque existían gases, volcanes y todo eso, pero un microorganismo fue el que dio origen a la vida en la Tierra. Esta hipótesis de la panspermia que se dirigía se refiere a un hipotético transporte deliberado de microorganismos en el espacio para ser introducidos como especies exóticas en planetas sin formas de vida. Y pues que se refiere tanto a microorganismos supuestamente enviados a la Tierra para comenzar la vida aquí, como al caso contrario, es decir, el traslado de los seres vivos a la Tierra y a otros planetas. Y la vida pues sería enviada deliberadamente o accidentalmente para sembrar vida de nuevos sistemas solares. Bueno, la panspermia dirigida se refiere al transporte deliberado de microorganismos en el espacio para introducirlos como especies exóticas en planetas sin formas de vida. Y estos microorganismos, eh, supuestamente enviados a la Tierra para comenzar la vida aquí, como se acaba de mencionar, también se trasladaron seres vivos a otros planetas, y la vida sería enviada deliberada accidentalmente para sembrar nuevas formas de vida. Como podemos ver, estas dos tipos de panspermia tienen una gran diferencia, ya que en la primera, en la natural, podemos ver que, que la vida sería llegada a raíz de los meteoritos, y la dirigida, que es a través de los microorganismos que dan origen a la vida en la Tierra y en otros planetas. Como podemos ver, muchachos,
el universo es muy grandísimo y aún no se ha demostrado, pero igual puede haber vida en otras galaxias, en otros planetas. Entonces, muchachos, para finalizar con este tema, ¿qué nos damos cuenta? ¿De qué nos damos cuenta? De que la vida, de que la vida es muy, de que la vida es una palabra que es muy grande esta palabra, que pues se puede, cómo nos podemos dar cuenta de todo lo que hacen estos filósofos para formular la existencia de vida aquí en este planeta, o de cómo surgen otros microorganismos, qué es lo que genera otros microorganismos. Entonces tenemos ya más clara una idea de cómo se originó la vida aquí. Bien, muchachos. Yo les quiero agradecer por la atención prestada a este tema. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos la siguiente semana para ver otros temas. Prácticamente, pues ya 2 semanas y finalizamos y espero nos volvamos a encontrar en el siguiente proyecto. De mi parte es todo y muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana.